oscuridad y me llamaste a tu luz. Me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Las tinieblas tiemblan y los muertos vuelven a vivir, a vivir. Escucha el sonido, la creación te canta, vivo estás, vivo estás. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz. Me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Oh, 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 Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad.
el Señor Dios fuerte? ¿Quién como 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 el Señor? Él es el León, León de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Hermanos, muy buenos días. Mi nombre es Javier Martínez, pastor a cargo de la Iglesia Bíblica Cristiana en Pachacamac. Y hoy día queremos dar gracias a Dios, porque durante estos 7 años que estamos aquí, nuestra Iglesia Madre, IBC Corregidor, ha sostenido y orado por nosotros durante todo este tiempo. Aquí la obra misionera comenzó de cero, y hoy día podemos dar gracias a Dios porque somos 80 miembros bautizados en nuestra iglesia. Y vamos por más. El reto para este año es llegar a 100 miembros bautizados. Gracias a Dios por la ofrenda misionera y los aportes y sus oraciones durante todo este tiempo que nos han permitido sostener un comedor de desayunos nutritivos durante todo este año de la pandemia. Y también el sistema de riego por goteo de árboles frutales que ya ha comenzado a dar frutos. Pero tenemos nuevos desafíos por delante y estamos seguros que vamos a contar también con ustedes. Acompáñenme para mostrarles este nuevo desafío. El nuevo desafío que estamos enfrentando como IBC Pachacamac es la construcción de un nuevo auditorio. El primer auditorio que tanto ustedes como nosotros pudimos construir fue pensado en 4 años y nos ha acompañado durante 7 años y su vida útil ya terminó. Hoy, gracias a la Iglesia Madre, estamos aplanando el lugar donde va a ser construido el nuevo auditorio para aproximadamente 300 personas. Y es por eso que necesitamos de tu ayuda. Los materiales para este nuevo auditorio suman 50,000 soles. Gracias a Dios, aquí en IBC Pachacamac nuestros hermanos se dedican a construir y la mano de obra, las manos las ponemos nosotros. Y querido hermano, queremos contar contigo, con tus oraciones y tu aporte voluntario a una ofrenda misionera para construir el nuevo auditorio. Estamos seguros que el Señor nos va a acompañar y así como hasta aquí nos ha acompañado con grandes y portentosas obras, nos va a permitir tener un auditorio para albergar a todo el pueblo que el Señor tiene aquí. Muchas gracias por tu atención. Puedes
hacer tu ofrenda misionera a las cuentas que aparecen en este video en la parte de abajo y mandar el recibo al teléfono que está aquí. Muchas gracias y estamos seguros el Señor nos va a sorprender una vez más. Sigan orando por las obras misioneras. En IBC Pachacamac seguimos adelante. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Buen día, amada iglesia. Por favor, prestemos atención a los siguientes anuncios. Recordar que seguimos con los nuevos protocolos de salubridad establecidos por el MINSA. El uso de doble mascarilla o una KN95. La presentación de nuestro carnet de vacunación virtual o físico y el distanciamiento social. Así también recordarles que para asistir a un culto presencial deben inscribirse a los enlaces que están publicados en nuestra página de Facebook. Esto debido a nuestro aforo limitado. Nos encuentras como IBC Corregidor. Hermanos y amigos, sigamos participando de nuestras ofrendas al Señor. Pueden hacerlo de manera presencial en nuestros servicios presenciales, en la Secretaría de la Iglesia o también a través de nuestros números de cuenta que se encuentran publicados en nuestra página de Facebook IBC Corregidor. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos y amigos que han estado ofrendando fielmente al Señor. Esto nos ha ayudado a poder expandir la obra de Dios que tenemos en nuestra iglesia principal y también con nuestras obras hijas alrededor de Lima y del Perú. Sigamos contribuyendo a expandir la palabra de Dios y que llegue a más corazones. Amado amigo, si eres nuevo en nuestra iglesia y quieres aprender más de la palabra de Dios y sobre ella, te invitamos a este nuevo curso llamado LAVE, o también La Verdad del Evangelio. Este tiene inicio el miércoles 2 de febrero y contamos con 2 horarios, miércoles a las 8 de la noche y sábados a las 10 de la mañana. Las clases son vía Zoom y puedes inscribirte en el enlace que está publicado en nuestra página de Facebook IBC Corregidor. Te animamos a que puedas inscribirte y llevar este curso que es el comenzar en el caminar con el Señor, para que puedas aprender más sobre Él, su palabra y también de su iglesia. ¡Anímate! ¡Te esperamos! Amados hermanos, recuerden que este sábado 29 de enero tendremos nuestro primer ayuno como iglesia de este año. Será de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Puedes venir en cualquier momento dentro de este horario. Será aquí en nuestra amada iglesia IBC Corregidor. No te pierdas de este hermoso tiempo para poder buscar la presencia del Señor, adorar a nuestro Dios y poder buscar su rostro en oración. Ven, no te pierdas de este hermoso tiempo. Únete a nosotros este sábado 29 de enero de 8 a 5 de la tarde. ¡Te esperamos! Estos han sido los anuncios de esta semana. No olviden de darle like, suscribirse y compartir todas nuestras redes sociales para así poder llegar a más personas. Muchas gracias y por favor, continuemos con nuestro culto de adoración. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué precioso poder estar con ustedes a través de este medio en esta hermosa mañana, una mañana soleada. Sé que ahí en la ciudad de Lima están disfrutando del verano, de una mañana de sol. Y yo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, también disfrutando de una mañana muy soleada, pero con mucho frío. Algo que no experimentamos realmente en nuestra ciudad de Lima. Este es el contraste y estas son las diferencias de vivir en otras latitudes. Y bueno, he querido en este día poder comunicarme con ustedes. Sí, poder traer el mensaje del Señor, pero también el mensaje de mi corazón, mi saludo para todos ustedes, amados hermanos, que hoy nos reunimos en la casa del Señor para adorar su nombre. Cuánto extraño estar ahí con ustedes en la casa del Señor para adorar, para cantar, para orar juntos y para poder escuchar el mensaje del Señor. Como ustedes saben, he estado casi 15 días juntamente con el pastor Calé, con mi esposa, con Rosana, con Marielita, en este viaje misionero en la ciudad de Estambul, en Turquía, conociendo la realidad
del evangelio y de la fe cristiana en medio de un mundo totalmente opuesto al evangelio. En la ciudad de Estambul, una ciudad enorme, en el país de Turquía. Turquía, un país islámico, un país con más de 80 millones de personas y con solo 7,000 cristianos. Hemos tenido la oportunidad de poder conversar con muchos misioneros, con muchas misioneras que están trabajando esforzadamente, también con un compatriota, nuestro hermano Nivaldo Latorre y su esposa María Esther, compartiéndonos lo difícil que es poder realmente predicar el evangelio. Hermanos amados, hoy debemos dar gracias a Dios porque tenemos un enorme privilegio, el privilegio de poder reunirnos libremente, de poder adorar a Dios con libertad, un privilegio que no hay en otros lugares como en Turquía. Lamentablemente hay persecución, no hay libertad religiosa, aunque nominalmente las leyes dicen que hay libertad religiosa, no lo hay, porque cuando tú predicas el evangelio no te renuevan la visa, te dan una visa por un par de años, eso es todo, mientras tú te sujetes a las reglas, a lo que ellos te dicen, y si tú simplemente predicas abiertamente, entonces te corres el riesgo de ser simplemente expulsado del país o simplemente no te dan nuevamente la residencia. Y muchos de nuestros misioneros han perseverado en medio de una situación tan difícil. Nivaldo Latorre, un amigo, un hermano peruano que está 14 años allí en Turquía, nos dice que ha logrado bautizar en estos 14 años a 9 turcos. Él tiene 9 discípulos, 14 años de trabajo. Y realmente qué difícil es cuando nuestra fe es puesta a prueba y nuestra paciencia también. ¿Te ha tocado a ti pasar tiempos de prueba? ¿Tiempos difíciles? ¿Tiempos en que parece que nada avanza, nada funciona? Oh, hermano, la palabra de Dios dice que las mismas tribulaciones se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Y yo le he podido comprobar cómo ahí en esas lejanas tierras nuestros hermanos tienen las mismas batallas que tú y yo tenemos. Sí, son las batallas de la fe. Por eso el Señor Jesucristo nos anticipó y nos preparó y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso el día de hoy quiero hablarte en esta maravillosa serie de la fe. Sí, porque he querido, verdad, que estos 3 meses estemos reflexionando sobre algo en la cual la iglesia tiene que establecerse, en la fe, la esperanza y el amor. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 13:13 va a decir, y estas 3 cosas permanecen y deben permanecer en tu vida, en tu familia y también en la iglesia del Señor. ¿Qué cosa es? La fe, la esperanza y el amor. Y este mes de enero estamos viendo la fe. Y hoy quiero hablarte de una fe probada. Sí, la fe siempre será probada para ver su autenticidad. Cuando tú quieres ver que algo es auténtico, entonces tiene que hacer por un profundo análisis. A veces, ¿verdad? Alguien vende algo como oro y no es oro, porque no todo lo que brilla es oro. Aquí tuvimos la oportunidad de visitar un famoso bazar que tiene más de 100 años, es muy antiguo, donde incluso siglos atrás en esa zona los mercaderes, ¿verdad?, comercializaban con tantas cosas. Era la ruta de la seda y de tantas mercaderías preciosas que venían del oriente hacia Europa, y Turquía era el lugar de paso. Pero cada cosa que se probaba la calidad, si realmente esa seda era auténtica, si ese oro era verdaderamente oro, porque como te dije, no todo lo que brilla es oro, y no todo el que dice Señor, Señor tiene una fe auténtica. Por esta razón, Dios va a probar nuestra fe. Por eso quiero invitarte en esta preciosa mañana a que tú abras tu Biblia en Génesis capítulo 22, verso 1 al 3, para ver un hombre que fue probado, y en la vida de este hombre llamado Abraham poder aprender de qué manera tener una fe probada y aprobada por Dios. Dice la Escritura en Génesis capítulo 22, aconteció después de estas cosas, Dios probó, dice, a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar
que Dios le había dicho. Estoy leyendo la Nueva Versión de las Américas, pues si a alguno, ¿verdad?, le pareció un poco diferente la lectura, queremos también, en lo posible, empezar a familiarizarnos con esta preciosa versión de las Escrituras. Bien. Hoy quiero hablarte de cómo tener una fe aprobada. Una fe probada tiene el propósito no de descalificarte, sino de que tu fe sea realmente aprobada por el Señor. Y toda fe será puesta a prueba. El apóstol Pedro va a decir en su primera carta, en el capítulo 1, va a decir que la fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba por fuego, ¿verdad? Así también nuestra fe será puesta a prueba, así como el oro, mucho más preciosa que el oro. Tu fe y la mía será puesta a prueba. Y quiero ahora mencionarte 3 requisitos fundamentales para tener una fe aprobada. Sí, porque una fe probada requiere la aprobación del Señor. Y estas 3 cosas quiero que queden marcadas en tu corazón y que las puedas vivir en tu vida diaria. Recuerda, cada vez que Dios permite una prueba en tu vida, no es para incomodarnos, no es para fastidiarte el día, sino para sacarle brillo a la fe que Él ha depositado como una obra de gracia en tu corazón y en el mío también. Bien, vamos rápidamente a la primera característica. La fe exige, escúchame, la fe exige obediencia. Obediencia. Dios es un Dios que pide obediencia, siempre ha pedido obediencia, porque la obediencia es la respuesta, es la primera respuesta de la fe. Solo aquel que realmente cree en el Señor tiene una fe, tiene una obediencia correcta. Aquellos que dicen yo creo en el Señor, pero siguen viviendo a su manera, no obedecen al Señor, no obedecen su palabra, realmente están negando su propia fe. Por eso el apóstol Pablo siempre decía, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Antes que Dios te examine, antes que Dios te pase por una prueba, siempre examinemos nuestro propio corazón. O digámosle, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Oh, hermano, y el camino de la fe está marcado por la obediencia. Desde el principio. Esto lo vemos desde el principio en Génesis capítulo 3. Dios había dado una orden al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero conocemos la historia. El hombre que, lejos de obedecer, sí, porque Dios quería que su fe y su amor a Dios se traduzca en una obediencia. Pero lamentablemente Adán y Eva desobedecieron. Y en Génesis capítulo 3, verso 11, ¿qué leemos? El reclamo de Dios. Dios le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y este es el primer reclamo de Dios al hombre. ¿Has hecho lo que te dije que no hagas? Oh, hermano, y es que cuando lamentablemente en nuestro corazón no afirmamos la fe con la obediencia, somos proclives a fracasar, a desobedecer, a hacer lo malo delante de Dios. Y siempre tenemos que recordar que en nuestra naturaleza humana, en nuestra carne todavía caída, siempre somos propensos ¿a qué? Propensos permanentemente a desobedecer. Oh, mi carne no ha mejorado, ni la tuya tampoco. Pero en el Espíritu, oh hermano, somos hechos nuevos en el Espíritu, somos renovados en el Espíritu. Un día sí, Dios nos renovará nuestro cuerpo, será un cuerpo glorificado, pero hasta que eso ocurra, tú tendrás que lidiar con aún con esos apetitos desordenados que aparecen en tu corazón. Y cuando aún la tentación viene, oh sí, porque la tentación, recuerda, nunca viene de parte de Dios, viene de parte del maligno. ¿Para qué? Para hacerte tropezar. Pero Dios permite la prueba para que tú salgas aprobado por Él. Y por eso aún la tentación es para nosotros una prueba de nuestra fe y de nuestro amor al Señor. Lamentablemente, Adán y Eva no respondieron con gratitud y con amor al gran amor de Dios por ellos. Por esta razón, todo aquel que decida caminar con Él debe entender este primer principio. Si tú, mi amigo, si tú, mi hermano, que ya has entregado tu vida al Señor y quieres caminar con Dios, este principio es fundamental. Tu fe exige obediencia.
Yo siempre digo que la fe más la obediencia resulta en bendición. Muchas veces queremos bendición, pero no queremos obedecer. Y mucho menos estamos mostrando una verdadera fe en el Señor. Abraham va a ser probado, pero Abraham va a ser probado desde el principio. Si recordamos en Génesis capítulo 12, verso 4 al 5, en Génesis capítulo 12 recordamos cómo Dios llamó a este hombre llamado Abraham, considerado el padre de la fe, un hombre que va a ser usado poderosamente por Dios. Y Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra, ¿verdad? De tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y sí, le da promesas, te bendeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ante este llamado de Dios, cuando él aún estaba en Ur de los Caldeos, entonces Abraham decidió responder a el llamado de Dios. Cuando tú respondes en obediencia a la palabra de Dios, tú estás mostrando que tienes una fe auténtica. De nada nos vale escuchar la palabra de Dios y mantenernos indiferentes. Como yo digo, como decía mi madre, te entra por un oído y te sale por el otro. Y a veces, lamentablemente, hermanos, podemos llegar a esa triste situación de estar escuchando la palabra de Dios, pero sin responder, sin obediencia. Si al salir de esta reunión, tú en tu corazón decides obedecer, tú estarás mostrando que realmente crees en el Señor Jesucristo, que tu fe es auténtica, está siendo probada y aprobada por el Señor. Y es por esto de que, mira, cuando Abraham recibe esta palabra, dice el verso 4, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Gloria a Dios. Aquí un hombre dispuesto a obedecer. Oh, sí, pero la obediencia de Abraham no comenzó siendo una obediencia perfecta. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Mira, cuando él sale de la casa de su padre, pero su padre sale con él. Se lleva a la casa de su padre. Quizás su padre no quiso dejarlo en este llamado de Dios, no lo sabemos, pero Taré, el padre, siguió liderando el clan. Realmente Abraham quería obedecer a Dios y lo estaba haciendo. Deja Ur de los Caldeos, pero lleva a su padre. Su padre en Harán, finalmente de varios años, muere. Y muere también su hermano. Y deja un hijo llamado Lot, su sobrino. Y ahora, cuando muere su padre, surge el capítulo 12. Porque cuando esta etapa se termina, ahí en Harán se termina una etapa porque muere el padre Taré. A veces Dios es un Dios tan paciente para con nosotros que nuestra obediencia, aunque es imperfecta, Dios no nos deja. A lo mejor muchas veces habrás dicho en tu corazón, Señor, quisiera obedecerte de manera perfecta. Quizás te sientes culpable porque a veces tropiezas, caes, pero si tú has decidido en tu corazón creer en el Señor, si tú has decidido en tu corazón obedecer al Señor, tengo buenas noticias para ti, el Señor está contigo. Oh, pastor, pero mi obediencia no es perfecta. No te preocupes. Dios sabe que tú y yo somos imperfectos, pero Él es perfecto. Su amor es perfecto para con nosotros. Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. No te desanimes. Sigue adelante. Él ahora toma a su sobrino Lot. No lo deja en Harán. Ojo, en Harán, Abraham prospera. Abraham tiene muchas posesiones. Él se hace realmente rico en ese lugar. Sin embargo, la palabra de Dios vuelve a su corazón. Y en el capítulo 12 por eso dice, pero Jehová había dicho a Abraham, como dice la versión Reina Valera, había dicho a Abraham, sal de tu tierra. Era el momento de retomar. A lo mejor Dios te dijo algo y lo dejaste, pero yo he venido a decirte, es el momento de retomar el camino de la obediencia, de lo que Dios te dijo. No te rindas. No te rindas y digas, oh, yo nunca podré ser un buen cristiano, oh, yo nunca podré hacer lo correcto. No, hermano, yo he venido a decirte, si tú confías en el Señor, si tú en esta mañana le dices, Señor, ayúdame a ser obediente, Dios hará de ti un hombre, una mujer obediente, un hombre, una mujer aprobada por el Señor. Gloria a Dios. Y sí, él, aunque fue próspero, dejó todo eso, todo lo que obtuvo en Harán y salió.
Salió con su sobrino, quizás lo dijo, él será como mi hijo, lo llevó con él en este largo viaje, en esta aventura de la fe. Recuerda, Dios pide obediencia desde el principio. Por eso, tú, mi hermano, mi hermana, que has recibido a Jesús en tu corazón, quiero decirte algo. Desde el principio Dios te pide obediencia. ¿Y cuál es el primer paso de obediencia? Bautízate. Yo no entiendo a aquel que dice yo creo en Jesús y no se ha bautizado. Si tú eres de aquellos que no te has bautizado, te tengo malas noticias. Tú estás en desobediencia. Pero Dios no quiere que tú vivas en desobediencia, sino en obediencia. Porque cuando tú decides obedecer, entras en el camino del crecimiento espiritual. No es suficiente con aprender la palabra, hay que vivir la palabra. Solo la obediencia a la palabra te va a dar la madurez del carácter que tú necesitas. Crecerás espiritualmente, estarás en la ruta del discípulo. ¿Sí? Cuando uno recibe a Cristo y cree en el Señor es un creyente, pero un verdadero discípulo es aquel que decide seguir los pasos de su Señor. Es aquel que decide obedecer al Señor en todo lo que le pida. Por eso le decimos Señor. Porque si tú le dices al Señor, Señor, estás aceptando su señorío. Y eso significa que te pones en obediencia, en sujeción a tu Dios, a tu Señor. Honra el nombre del Señor siendo obediente a Él. Ahora, Dios siempre va a probar tu obediencia una y otra vez. Dios prueba la obediencia como una, todos digan, y otra vez. A veces cuando nosotros pasamos una prueba y salimos en victoria en la obediencia, dijimos, nos sentimos tan bien, damos un paso adelante, maduramos, gracias Señor, me ayudaste a vencer esto. Y al poco tiempo, nuevamente te enfrentas a otra prueba. Y en cada prueba, recuerda, Dios te pide lo mismo. Obedéceme, obedéceme. Por eso Dios te va a probar una y otra vez. Y vamos a ver a lo largo de la vida de Abraham, que Dios probó a Abraham, ¿qué? Una y otra vez. Aquí en Génesis capítulo 22, mira lo que va a decir el verso número 1, cómo comienza, qué va diciendo. Dice, aconteció que después de estas cosas, Dios, ¿qué? Probó a Abraham. Y cuando uno lee esto, uno puede pensar, caramba, ahora es la primera prueba de veras. No, él ya había pasado muchas pruebas de fe. Desde el principio, desde el primer día, como te dije. Ahora va a ser su graduación. Y cuando dice, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. La Reina Valera va a decir, heme aquí. Y debe ser siempre la respuesta de un creyente. Cada vez que el Señor te llama, cada vez que Él te llama, ¿qué tienes que responder? Heme aquí, aquí estoy, Señor. Habla que tu siervo oye, como decía Samuel, el profeta Samuel. Y dice la Escritura, y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Toma a tu hijo, tu único, a quien tú amas. Ahora, cuando escuchamos esto, tu único, recordamos que Isaac no fue el único hijo de Abraham. Él tenía otro llamado Ismael, 13 años mayor. Pero en este momento, escúchame, Isaac era el único hijo que él tenía. ¿Por qué? Porque Dios ya había aprobado la obediencia una vez más de Abraham. Si recordamos ahí en el capítulo 21, dice la Escritura en el verso número 10, que Sara le dijo a Abraham, echa fuera esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Sabemos la historia, que Ismael, 13 años mayor, ya cuando el niño empezó a crecer, empezó a molestar, como dicen, le hacía bullying, le hacía acoso, quizás violencia. Y Sara no permitió esto, le dijo, ¿sabes qué? Echa esta sierva Agar, echa a su hijo, porque este hijo tuyo, Ismael, no va a heredar con mi hijo Isaac. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Te lo leo en el verso número 11, dice, el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y ahora es Dios, ya no su esposa la que le pide.
A veces nuestras esposas nos piden algo y yo siempre, cada vez que mi esposa me pide algo, me lleva a la oración. Y lo primero que le digo, Señor, ¿me estás hablando? Porque a veces es la verdad, a veces hay cosas que mi esposa me dice y no me gusta. No es lo que quiero escuchar. No es el amén, amén, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque a veces ella me subraya aquellos que otros no me subrayan ni me señalan y me corrige. Y a veces a nuestra naturaleza humana, qué difícil es que le señalen un error o algo que faltó hacer o una falta de criterio o una mala decisión que tú quieres tomar. Recuerda, varón, si estás casado, tu esposa es tu ayuda idónea. Yo doy gracias a Dios por mi esposa. Ella tiene un gran ministerio con tu pastor. Sí, ella siempre es mi consejera, ella siempre me habla. A veces debatimos y no estamos de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo, voy al Señor. Oh, Señor, hazle entender a Rosana. ¿Y sabe lo que Dios me dice? No, tú estás mal, me dice. Ella tiene la razón. Y yo digo, ¿qué? Haz lo que ella te dice. Sigue su consejo. Muchas veces me he pasado así. Y muchas veces por no seguir el consejo de Dios, hasta veces a través de mi esposa, me he metido en tantos problemas. Y cuando he fracasado, ya sabes lo que ocurre. Viene la esposa y te dice, te lo dije. Yo te dije, pero tú no escuchas. Qué difícil nos es escuchar. Pero hermano, cuando sientas que es Dios, oye la voz de Dios. Porque ahora Abraham va a ir donde Dios, le va a decir, escucha a tu mujer. Ella tiene razón. Y cuando entonces Abraham entiende de que es Dios quien le pide que despida a su hijo, a su sierva, que la saque de su casa. Mira lo que dice la Escritura en el verso 14 del capítulo 21. Se levantó pues Abraham muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¡Qué pasaje tan dramático, tan conmovedor! Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que fue fácil esto para Abraham? De ninguna manera. Cada vez que yo te hablo de obediencia, cada vez que Dios te pide obediencia, Dios sabe que eso no es fácil, no es sencillo. Pero si tú decides obedecer y le pides a Dios la gracia, la fuerza, la valentía para obedecer, Dios te bendecirá. Porque Dios, sus pensamientos siempre son de bien y no de mal. Y esto era lo mejor para su matrimonio, para su familia y sobre todo para Isaac. Y Dios le dijo, no te preocupes. Yo me voy a hacer cargo de tu muchacho en el desierto. Y sabemos la historia. Dios bendijo a este muchacho en el desierto e hizo de él una gran nación. Porque cada vez que tú obedeces, tú te vas a encontrar con la misericordia, la bondad del Señor. Dios es bueno, dice su palabra. Para siempre es que su misericordia. En Génesis capítulo 22. Vemos aquí en el verso 3, Abraham se levantó muy de mañana. Si tú comparas en el verso 21:14 que dice, se levantó pues Abraham, que dice, muy de mañana. Y en Génesis 22, cuando ahora Dios le pide al segundo hijo, y este no es para que lo eche ahora al desierto, sino para que lo entregue en holocausto. Recordemos lo que dice en el verso número 2 una vez más. Toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí aquí en holocausto. En el holocausto se quemaba todo el sacrificio, todo se consumía, nada quedaba. Era realmente un sacrificio total, completo. Dios le estaba probando al máximo. Oh, hermano, sí, yo sé que has pasado muchas pruebas. Y quizás hoy estás en un tiempo de prueba donde sientas que estás en el mismo altar, que te estás consumiendo. ¿Qué tienes que hacer si Dios te está llevando a una situación así? Número 1, decide ser obediente. No huyas como Jonás. Oh, Jonás fue desobediente. Se fue, ¿verdad? Lejos a Tarsis en vez de ir a Nínive. Y sabemos lo que ocurrió. Pero conocemos las misericordias del Señor. Y Dios tuvo que enseñarle a Jonás, ¿qué cosa? Obediencia. Oh, hermano, qué difícil es la obediencia. Oh, para un servidor también es muy difícil la obediencia. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que él se levantó, ¿qué? Muy de mañana. ¿Por qué es importante esto? Porque la obediencia requiere diligencia. Cada vez que Dios te pida algo, no demores en responder. A veces decimos, sí, Señor, lo haré. Y así estamos un mes, un año, 20 años. Sí, Señor, lo haré. Pero ¿cuándo? Estamos como el chavo, ¿verdad? Que sí lo hago, pero no lo haces.
Y hasta que no lo hagas, tú estás en desobediencia. Y tú necesitas recapacitar. ¿Por qué? Porque esa desobediencia es la que está impidiendo que la bendición de Dios llegue a tu vida en abundancia. A veces tú te quejas y dices, Señor, ¿por qué no me bendices? Quizás sería bueno que te preguntes, ¿he sido obediente al Señor? ¿Hay algo que Dios me pidió y que no quiero hacer? ¿No me he atrevido a hacer? Oh, cuando Dios me llamó al ministerio, para mí fue difícil. Me tomó 7 años hacer que el negocio que tenía de estudio fotográfico prosperara y esté en un buen momento. Y cuando estaba en el mejor momento me dice, deja eso. Yo te he llamado a que me sirvas. Y no fue fácil, hermanos. No fue fácil dejarlo todo para simplemente obedecer y confiar en el Señor. Pero cuando tú decides ser obediente, oh hermano, qué importante. Recuerdo ese año 1992. Me llega esa carta de los Estados Unidos diciendo usted tiene una visa. Pero Dios me acababa de hablar, me había dicho, quiero que te prepares y que me sirvas. Y sentía que esto era como agua y aceite. ¿Ahora qué voy a hacer? En mi mente decía, a lo mejor Dios quiere llevarme a Estados Unidos, levantar una gran iglesia allá en Norteamérica. Pero no había paz en mi corazón, me puse a orar. Finalmente me entregaron la residencia. Y ahí orando, pidiéndole al Señor dirección, Dios me dijo, sé obediente. Regresa al Perú y prepárate allá. Yo no te he traído acá. Es tiempo que te vayas al Perú y allá te prepares. Y regresé al Perú, entré al seminario en el año 1993 y doy gracias a Dios porque Él me concedió esa gracia de ser obediente, porque aún, hermanos, la obediencia es una gracia del Señor. Si tú eres un hombre obediente, no te llenes de orgullo y digas, oh, yo sí soy obediente. Miren, ese hermano no sabe obedecer. No, hermano. Todo es por la gracia de Dios. Y si a ti te cuesta obedecer, te tengo una noticia, a todos nos cuesta. Pero si tú le pides la gracia a Dios de la obediencia, Dios te hará un hombre, una mujer obediente a Él. Número 2, se me termina el tiempo. Voy a ir rápidamente al número 2. La fe no solo exige obediencia, la fe probada y aprobada exige confianza. Confianza. La confianza es aquel que descansa en las promesas de Dios. Yo te pregunto, ¿tú realmente confías en la palabra de Dios? ¿Sabes que muchas veces nosotros no obedecemos porque realmente no creemos lo que Dios dice? Porque si realmente lo creyéramos, obedeceríamos sin mayor problema. Pero hay una batalla en nuestra mente. Nos cuesta confiar en las promesas de Dios. Por esa razón yo te digo, confía en las promesas de Dios. Cuando leemos la Escritura, aquí en el verso número 4, al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Yo y el muchacho iremos y adoraremos y vamos a regresar con ustedes. Vamos a retornar todos a casa. Y esto Abraham lo dijo solo por fe. ¿Por qué Abraham está diciendo esto? ¿Por qué Abraham ha tomado la leña, el fuego y el cuchillo y está yendo hacia el monte Moriah a sacrificar a su hijo? Porque él está confiando en las promesas de Dios. Si recordamos la palabra del Señor que él le había dicho, el Señor, en Isaac te será llamada descendencia. En tu hijo Isaac yo te levantaré una gran descendencia. Y ahora Dios le pide que entregue a su hijo en holocausto. Entonces, en la mente de Abraham hay un conflicto. Pero en ese momento del conflicto, él se acuerda de la promesa de Dios. Y él decide que confiar en la promesa de Dios. Dios me ha dicho. Dios me ha dicho. Hermanos, si queremos tener una fe aprobada, tenemos que confiar en las promesas del Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Alguna vez Dios te dio una promesa, a lo mejor personal? A lo mejor en ese devocional Dios habló a tu corazón, ¿verdad? Y tu corazón saltó de gozo y fue el Espíritu Santo diciendo esto es para ti. Pero a lo mejor esa promesa la olvidaste. La dejaste por ahí. Oh, hermano, no te sientas mal. Yo a veces he cometido ese error. Dios me habló, me ministró y cometí un error. No lo escribí, no lo subrayé, no le puse fecha, no le puse resaltador, no le puse un marco en mi pared. Y me olvidé de lo que Dios me había prometido. Recuerdo que estaba un poco preocupado por muchas cosas
que a veces nos preocupan a nosotros los pastores, ¿verdad? Sobre el futuro, la economía y tantas cosas, las cosas que quizás te preocupan también a ti. Y cuando estaba ahí medio preocupado, desanimado, el Espíritu Santo me dijo, tú te has olvidado de lo que yo te he prometido. Y de pronto eso me hizo reaccionar. Señor, ¿qué me has prometido? Y nuevamente el Espíritu Santo, tú has olvidado lo que yo te he prometido. Y de pronto recordé cuando Él me llamó, las promesas que Él me dio. Y fui nuevamente a la Escritura, a volver a esas páginas, a esas promesas antiguas. No tenía mi vieja Biblia, donde estaban subrayadas. Tenía ahora una Biblia nueva, incluso una nueva versión, la nueva versión de las Américas. No hay nada subrayado aquí, pero estaba subrayado en mi corazón y el Espíritu Santo empezó a hacerme recordar. Oh, hermano, qué importante que tú vuelvas a recordar lo que Dios te ha prometido, lo que Él te prometió en su palabra, lo que el Espíritu Santo selló en tu corazón. Tenlo, porque son tesoros espirituales. Abraham ahora va a volver a la promesa y él ha dicho, Dios me ha dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Por lo tanto, voy a confiar en Él, voy a confiar en su fidelidad, voy a confiar en su poder. Y si este muchacho muere, pues Dios lo volverá a levantar. Cuando leemos en el libro de Hebreos, el gran capítulo de la fe, allí en el capítulo 11, acompáñame, mira lo que dice el verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Verso 18, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, él recordó, él descansó y decidió confiar en esa palabra. Verso 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Aquí hay una revelación en el Nuevo Testamento de lo que estaba ocurriendo en el corazón de este padre. Un corazón, me imagino, en conflicto, turbado. Lleva yendo 3 días. Piensa por un momento, 3 días. Y en la mente, voy a entregar a mi hijo. Pero debo confiar en Dios. Y siempre va a haber esa lucha entre la fe, la confianza que tú tienes en tu Dios y las circunstancias. Y cuando tú decides confiar, pero las circunstancias están en contra de lo que tú estás confiando, recuerda, la clave es las promesas que Dios te ha dado. Vuelve a las promesas y entonces todo será diferente. Y entonces él dijo, bueno, ¿y si tengo que matar a mi hijo? Entonces Dios lo va a resucitar. Y esa es la revelación del Nuevo Testamento. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo, lo que había en el corazón de este hombre. Porque Dios me ha dicho que en Isaac Dios me va a levantar una descendencia. Oh, hermano, qué precioso es cuando uno ve la fe. ¿Tienes promesa? Si la tienes, consérvala, declárala, créela, vívela. Confía en la fidelidad del Señor. No solo en las promesas, sino en el carácter de Dios. Oh, hermano, cuando miramos al Señor y cuando tú estás de repente en problemas, en escasez, te faltan cosas, qué sé yo, decide confiar en la fidelidad de Dios. Sí, hermano, necesitamos confiar en que Dios es fiel. Recuerda, Dios es fiel. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Cuando seguimos leyendo esta preciosa historia aquí en Génesis capítulo 22, dice la Escritura, en el verso número 7, Isaac habló a su padre, Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿Qué momento? Dice la Escritura que los dos iban juntos. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. 2 instrumentos realmente de dolor, de muerte, porque el fuego consume y el cuchillo mata. Y dice que Isaac cargaba sobre su espalda la leña. Un cuadro maravilloso del Señor Jesucristo, quien realmente es aquel que sí fue al altar del sacrificio por todos nosotros. No fue Isaac. Sin embargo, este padre, en este momento Abraham,
Él tiene en su mano el cuchillo y el fuego. Y ahora su hijo le dice, Padre mío, sí, hijo mío, ¿dónde está el cordero? ¿Por qué? Porque Abraham le había enseñado a Isaac desde pequeño la importancia de adorar a Dios. Dice la Escritura que cuando Abraham dijo, iremos y adoraremos, ¿sabes lo que significa adoración? Es esto precisamente, entregar, poner en el altar. Y de eso vamos a hablar dentro de un momento. Pero para que tú puedas dar ese paso, tú tienes primero que decidir confiar en ¿qué? En la fidelidad de Dios. Y ahora, ante esta pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Y cuál fue la respuesta? Dios se proveerá cordero. Oh, sí, Dios se proveerá cordero. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos, dice, seguían juntos. ¿Iban qué? Juntos. Podían seguir adelante. Tú puedes seguir adelante si solo confías en la fidelidad de Dios. Puede que hoy estés enfermo. Puede que hoy no tengas trabajo. Puede que hoy no tengas dinero. Yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a confiar en la fidelidad de Dios? Hasta que no decidas confiar en la fidelidad de Dios, tú no verás el poder de Dios, ni la bondad del Señor. Decide confiar. Oh, hermano, a veces vienen muchas preocupaciones. Oh, también el pastor a veces se le llena su cabeza de preocupaciones. Y en ese momento yo decido sacarlas de mi cabeza. Y yo declaro, Señor, tú eres fiel. Tú has dicho, no me dejarás, no me desampararás. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Cuando a veces vemos problemas económicos, situaciones quizás estás viendo en tus hijos, yo a veces veo situaciones difíciles en mis hijas, yo digo, Señor, tú has prometido bendecir la descendencia del justo. Tu palabra no falla, tú eres fiel a tu palabra. Oh, Señor, y simplemente, ¿qué quiere Dios? Que tú le alabes y tú le adores y tú te rindas ante su palabra. Y descanses en su verdad. Es tiempo que tu alma, hermano, empiece a descansar y empieces a declarar la fidelidad de tu Dios. Dios es fiel. Dios te va a dar y te va a proveer si tú confías en Él. Finalmente, y tengo que ir terminando, confía en el poder de Dios. Si te he dicho que confíes en las promesas de Dios, confía, te he dicho, en la fidelidad de Dios, pero confía en el poder de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que para nosotros los hombres es imposible, para Dios es posible. Todo es posible para Dios. Como ¿verdad? Se profetizó de tantos que no pudiendo tener hijos, tuvieron un hijo. Como ¿verdad? La madre de Juan el Bautista, Elizabeth. Aquella que ya decían era vieja y que ya no podía tener hijos. Y dice la Escritura que Dios en su vejez hizo un milagro y le dio un hijo. Y dice la Escritura, porque para Dios todo es posible. Y ahí justamente aparece esta frase. Muchas veces nosotros miramos las circunstancias y tú dices, no hay manera en que esto se solucione, no hay manera en que yo pague esta deuda, no hay manera en que yo me pueda comprar una casa, no hay manera en que mi hijo salga adelante, no hay manera en que este matrimonio se arregle, no hay manera en que yo me sane de esta enfermedad. Yo te vengo a decir, deja de hablar de esa manera. Y empieza a declarar la palabra de Dios. Para Dios todo es posible. Y Jesucristo va a añadir, para aquel que cree, todo es posible. Sí, tenemos que creer en el poder de Dios. Abraham estaba confiando en el poder de Dios. Algo va a ocurrir. Abraham no sabía exactamente, solo sabía que Dios iba a proveer de cordero. Quizás en su mente en ese momento era que ese cordero sería su propio hijo, que esa provisión sería su propio hijo. Pero recuerda lo que hemos leído en Hebreos capítulo 11. Él estaba confiando también en el poder de Dios. Volvamos a leer el verso 19 del capítulo 11. Dice, él consideró que Dios, escucha, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo Isaac. Desde un sentido figurado, lo volvió a recibir porque prácticamente Isaac estuvo al borde de la muerte. Oh, sí, hermano. Una fe probada y aprobada requiere confianza. Obediencia, confianza. Y termino. Tercero, una fe probada y aprobada exige, escúchame, renuncia, rendición.
Para que realmente nosotros podamos tener una fe aprobada, tenemos que aprender a rendirnos a Dios y renunciar a aquello que quizá nos está impidiendo agradar al Señor. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, pero esta fe requiere ¿qué cosa? Rendirme. El concepto fundamental de la adoración es rendición. Jesús ahí en Getsemaní está rendido ante el Padre, confiando en Dios. Y ahora Abraham está totalmente rendido al llamado del Señor. Veamos lo que dice la palabra en Génesis capítulo 22. Vamos a leer ahora el verso 9 y 10. Dice la Escritura, llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Te imaginas tú ese momento? De pronto ese muchacho se vio sorprendido. Su padre lo agarra, lo amarra, lo levanta y lo pone sobre el altar. Isaac no imaginaba que él era el sacrificio, pero Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Estaba dispuesto ¿a qué? A renunciar a lo que más amaba. ¿Sabes qué? Renuncia a lo que más amas si eso se interpone entre tú y Dios. No es fácil renunciar. Abraham por eso llega a ser el padre de la fe, porque ahora Dios le va a pedir a su hijo, a su único, a quien él amaba. Oh, hermano, cuando hablamos del amor, recuerda, tenemos que amar a Dios aún más que a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro padre o a nuestra madre. Jesús lo va a decir, de alguno ama más a padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Y si alguno no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. La cruz nos habla de ¿qué? De la renuncia personal. No podemos tener una fe aprobada si simplemente vamos a vivir satisfaciéndonos a nosotros mismos, haciendo lo que nos gusta, siempre nuestra voluntad. En la oración de Jesús, Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Ahí Jesús en el huerto de Getsemaní, él dijo, Padre, no como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad, no la mía. Eso es tener una fe aprobada. Y ahora Abraham está siendo llevado a este punto tan dramático en su vida, un momento crucial en que él va a tener que tomar una decisión. Y él está dispuesto ¿a qué? A renunciar a lo que más ama. No hay mayor acto de adoración que renunciar a lo que más amamos si es que Dios nos lo pide. Si tú estás amando algo más que a Dios, eso es un ídolo. ¿Por qué Dios nos pide que entreguemos, aún renunciemos a lo que amamos? Porque muchas veces eso que amamos se puede convertir en un ídolo en nuestro corazón, en algo que amamos aún más que a Dios. Y Dios, que conoce nuestro corazón, muchas veces nos va a probar, solo para que nosotros nos demos cuenta dónde está realmente nuestro amor y nuestra fidelidad y nuestro afecto y nuestra voluntad. ¿Realmente está en el Señor? A veces cuando nos hacen esta pregunta todos decimos amén. Pero cuando Dios nos prueba, oh, Dios desnuda nuestro corazón. Solo cuando tú decides amar y rendir a Dios todo lo que tú tienes y todo lo que tú amas, tu alma descansa. Hasta que tú no lo haces, tú estás preocupado y estás lleno de temor. ¿Por qué vivimos en el temor? ¿Por qué estamos siempre atemorizados? Porque realmente estamos aferrados a algo. Y ten cuidado, porque cuando el enemigo te ve muy aferrado a algo, a un deseo, aunque pueda ser eso bueno, como el amor a un hijo, como el amor a una esposa, como, ¿verdad? El amor a tu trabajo, a tu profesión, te ve tan pegado en eso, el enemigo te va a afligir. Porque de pronto eso se está convirtiendo en un ídolo, en un Dios en tu corazón. De pronto está ocupando el centro de tu mente y de tu corazón. Y Dios entonces va a permitir que tú seas probado. ¿Para qué? Para purificar nuestro corazón. Oh, sí, como te dije, y Pedro lo dijo, la fe es mucho más preciosa que el oro. Será probado por fuego. Mira, el oro siendo perecedero se prueba por fuego. ¿Sabes qué? Cuando el oro pasa por el fuego, se derrite, se consume. Se consume, pero lo que se consume no es realmente el oro, sino todas las impurezas que están ahí. Y de pronto ese oro se derrite, se rinde totalmente ante el fuego y se hace líquido. Pero al rendirse de esta manera el fuego, el oro se libera de todas esas impurezas que no es oro puro.
Y de pronto, cuando el oro es quitado del horno y ahora se enfría nuevamente, es un oro puro, sin contaminación. Oh, sus quilates se han elevado. Por esta razón, mi hermano, la fe, mucho más preciosa que el oro, pasa por el mismo proceso. Por eso cuando tú estás pasando por prueba, no digas, Señor, ¿por qué? Porque realmente la respuesta ya está establecida. ¿Por qué? Porque Dios te ama. ¿Y para qué? Para que seas perfeccionado. Entonces, cada vez que tú pases por prueba, tú tienes que entender, Dios me está purificando. Dios está tratando con mi corazón. Dios está consumiendo todavía lo carnal, lo pecaminoso que hay en mi vida, el egoísmo que hay en mí. Por eso el apóstol Pablo entendió también este principio que dijo, cada día muero. Sí, cada día muero para que la vida de Jesús se manifieste en mí. Oh, hermano, solo cuando nosotros aprendemos a vivir en la cruz, renunciando aún a las cosas que nos corresponden. Pero si eso que es un derecho mío se opone al propósito de Dios, debe salir de mi vida, porque nada debe estorbar el propósito del Señor. Las pruebas. Hay grandes pruebas como las que está enfrentando Abraham. Pero ¿sabes qué? A veces las pruebas son diarias, en cosas pequeñas. Yo cuando terminé de hacer este mensaje, ¿verdad? Lo tenía todo listo, me había quedado hasta tarde, lo había escrito todo, lo he escrito ahí en mi celular, en mis notas. Y entonces me di cuenta de que no podía usar el celular porque lo estoy usando para grabar este mensaje. Y entonces decidí, ¿verdad?, seleccionar todo. Lo había hecho tantas veces y enviarlo al celular de mi esposa para tenerlo y poder guiarme y recordar todos los pensamientos preciosos que Dios me había dado. Había sido horas, me había levantado muy temprano, 3 de la mañana, y había estado, ¿verdad?, meditando y escribiendo. Y cuando hago eso, lo pongo a enviar, parece que en vez de poner, ¿verdad?, copiar, puse cortar. ¿Y sabe lo que ocurrió? Todo desapareció. Y de pronto no podía creerlo. Todo mi trabajo de toda una noche se había desaparecido. Y lo que más me dolió, que los pensamientos que Dios puso en mi corazón ya no estaban. Y de pronto dije, ¿qué voy a hacer? Ya era de día, tenía que grabar este mensaje. Y de pronto el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes qué? Las pruebas no solamente son esas grandes pruebas como la de Abraham, son pruebas diarias. Y el Espíritu Santo me dijo, el Señor me dijo, ¿estás dispuesto a confiar en mí? Yo le dije, Señor, si tú no quieres que use eso, está bien. Señor, confío en ti. Tú me has hablado y esa palabra no estaba escrita en el celular ni en un papel. Tú la escribiste en mi corazón para compartirla con mis hermanos. Cuando estuvimos en Turquía, después de esa primera semana, terminó la semana, habíamos entrevistado con muchos misioneros, estábamos realmente cansados, cruzábamos la ciudad, trenes, subíamos, bajábamos, el frío de Estambul. Y finalmente nos preparamos para ir a Ankara, de ahí a Esmirna. En Esmirna iba a ser un tiempo, unos 2-3 días, donde íbamos a estar más tranquilos, no había tantas entrevistas, solo íbamos a entrevistar a un misionero, íbamos a poder conocer Esmirna, Éfeso, ¿verdad? Íbamos a ir a esos lugares históricos y de pronto entró el COVID en el equipo. El pastor Caleb se enferma, el misionero Tim también, fiebre, COVID. De pronto todo el viaje se paró, se frustró. Todo lo que queríamos ver de los lugares históricos no pudimos verlo. Y en ese momento, simplemente yo dije, Señor, ¿qué está pasando? No sabía qué estaba pasando. Y cuando yo no sé qué está pasando, lo único que sé es que Dios está en control y que debo rendirme a su buena voluntad. Decidí no inquietarme, no preocuparme, mucho menos molestarme. Simplemente me arrodillé y le dije, Señor, gracias. Gracias por lo que hasta aquí nos has permitido conocer. A lo mejor solo tú querías esto, que conociéramos el drama y la realidad de las iglesias aquí en Estambul. A lo mejor esos días que queríamos ver los lugares históricos será para otra ocasión si tú lo permites. No nos estás permitiendo esto, ahora estamos siendo probados y ahora todos estamos preocupados. A lo mejor todo el equipo estaba con el COVID. Finalmente nos hicimos el examen y un servidor también salió positivo. Yo me sentía bien de salud, pero estaba positivo. Lo peor de todo, no podíamos regresar a los Estados Unidos estando contagiados con el COVID. Nos quedamos en ese hotel, en cuarentena, metidos en ese cuarto todo el día, sin poder visitar ningún lugar, sin poder cumplir con la agenda. Pero
simplemente mirando al Señor. Y decidimos rendirnos a su buena y perfecta voluntad. Renunciamos a otras cosas que queríamos hacer simplemente para rendirnos a su voluntad. Cuando tú lo haces, mi hermano, tú tienes paz en tu corazón. Y eso le agrada al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la fe finalmente, la fe aprobada, es la que va a glorificar al Señor. ¿Tú quieres glorificar a Dios con tu vida? Yo sí quiero glorificar a Dios con mi vida. Oh, ¿sabes qué? Este viaje a Turquía ha tenido este propósito. Señor, muéstranos tu voluntad. Si tú quieres que algo hagamos acá, muéstranos, Señor, tu voluntad. Y nosotros, Señor, lo haremos según tu gracia y según tu gran misericordia. Nosotros hemos estado orando y ahora estamos en esa situación. Mira, no podíamos regresar. Mi esposa estaba, ¿verdad?, negativa, podía regresar. Marina estaba negativa, podía regresar. El pastor, ¿verdad?, de la iglesia hispana allí en Colorado, mi hermano Ángel Verdial, también estaba negativo. Podía regresar, pero tampoco pudieron regresar. Cuando van al aeropuerto, los pasajes que habían comprado para regresar no habían sido comprados, algo había salido mal, tuvieron que regresar. Al día siguiente mi esposa tuvo que ir otra vez, nuevamente 2 de la mañana hasta el aeropuerto, 1 hora de viaje. Y esta vez tuvieron que volverse a hacer la prueba. Mi esposa sale negativa, pero lamentablemente Mariela salió positiva. Al final, otra vez todos tuvieron que volver a regresar. Pruebas, circunstancias, pero ¿sabes qué? Ninguna de ellas se perturbó. Dimos gloria a Dios, gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Dios era que volviéramos juntos. Yo volví junto a mi esposa. Mi esposa realmente no quería regresar sola a los Estados Unidos. Le asustaba, no quería. Y Dios le concedió el deseo de su corazón. Yo y ella regresamos juntos. El pastor Caleb regresó junto a su esposa. Todos regresamos juntos con las personas que habíamos ido. Y dimos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la fe probada y aprobada siempre tiene este propósito, hermano. Cuando tú lees la Escritura, quiero leerte lo que dice la Escritura aquí en Primera de Pedro. Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro. En el capítulo 1, cuando Pedro nos habla de esta fe que es probada y aprobada, dice la Escritura, en el capítulo 1, en el verso número 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, escucha, sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, en la venida de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? Que nuestra vida, que una fe aprobada, perfecta, sea una ofrenda de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Oh, hermano, te animo a tener una fe probada y aprobada. ¿Cómo? A través de la obediencia. Obedece al Señor. A través de la confianza. Confía en su palabra, confía en su bondad. A través de la rendición, de la renuncia, rinde todo al Señor y tendrás una fe aprobada por el Señor. Oremos al Señor. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y esa es nuestra confianza. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, que cada día nos concedas ser obedientes a ti. Nos concedas, Señor, confiar en ti con todo nuestro corazón. Concédenos, oh Dios, renunciar a todo aquello que se oponga, Señor, a tu buena voluntad, porque deseamos tener una fe probada y aprobada por ti. Oh Dios, y que esto sea una ofrenda de alabanza, que siempre, Señor, nuestro corazón te alabe en todo tiempo, en toda circunstancia, sea que estemos en tiempos buenos o en tiempos adversos. Señor, a ti sea la gloria y la alabanza, porque, Señor, tú eres el Dios en cuyas manos está nuestra vida. Tú eres el Dios que nos llamaste, Señor, para caminar contigo. Ayúdanos cada día, Señor, a ser fieles a ti, porque tú eres fiel también a nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro por mis hermanos, Señor, oro por tu iglesia en esta mañana, Padre. Que la gracia, el poder de Dios sea con cada uno de ellos. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos. Muy buenos días. Hermanos, muy buenos días. Mi nombre es Javier Martínez, pastor a cargo de la Iglesia Bíblica Cristiana en Pachacamac. Y hoy día queremos dar gracias a Dios, porque durante estos 7 años que estamos aquí, nuestra iglesia madre, IBC Corregidor, ha sostenido y orado por nosotros durante todo este tiempo. Aquí la obra misionera comenzó de cero, y hoy día podemos dar gracias a Dios porque somos 80 miembros bautizados en nuestra iglesia. Y vamos por más. El reto para este año es llegar a 100 miembros bautizados.
Gracias a Dios por la ofrenda misionera y los aportes y sus oraciones durante todo este tiempo que nos han permitido sostener un comedor de desayunos nutritivos durante todo este año de la pandemia. Y también el sistema de riego por goteo de árboles frutales que ya ha comenzado a dar frutos. Pero tenemos nuevos desafíos por delante y estamos seguros que vamos a contar también con ustedes. Acompáñenme para mostrarles este nuevo desafío. El nuevo desafío que estamos enfrentando como IBC Pachacamac es la construcción de un nuevo auditorio. El primer auditorio que tanto ustedes como nosotros pudimos construir fue pensado en 4 años y nos ha acompañado durante 7 años y su vida útil ya terminó. Hoy, gracias a la Iglesia Madre, estamos aplanando el lugar donde va a ser construido el nuevo auditorio para aproximadamente 300 personas. Y es por eso que necesitamos de tu ayuda. Los materiales para este nuevo auditorio suman 50.000 soles. Gracias a Dios, aquí en IBC Pachacamac nuestros hermanos se dedican a construir y la mano de obra, las manos las ponemos nosotros. Y querido hermano, queremos contar contigo, con tus oraciones y tu aporte voluntario a una ofrenda misionera para construir el nuevo auditorio. Estamos seguros que el Señor nos va a acompañar y así como hasta aquí nos ha acompañado con grandes y portentosas obras, nos va a permitir tener un auditorio para albergar a todo el pueblo que el Señor tiene aquí. Muchas gracias por tu atención. Puedes hacer tu ofrenda misionera a las cuentas que aparecen en este video en la parte de abajo y mandar el recibo al teléfono que está aquí. Muchas gracias y estamos seguros que el Señor nos va a sorprender una vez más. Sigan orando por las obras misioneras. En IBC Pachacamac seguimos adelante. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.